Aceite con tocino para la bruja. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Era de noche cuando una familia, después de una dura jornada de trabajo, se retiraba a descansar. Y solo se quedaba una mujer muy entregada a la labor de coser. La razón que doblara turno era porque una bruja la amenazaba en convertirla en sapo si no terminaba el trabajo. La mujer ya estaba enfadada de las cotidianas visitas que la bruja le hacía, exigiéndole cada vez más, sin saber siquiera quién era realmente, porque siempre iba convertida en una horrenda mujer de nariz grande y puntiaguda, con el rostro arrugado y verrugas. Además, siempre le pedía tocino frito en aceite. Esa era su gula. La hilandera tenía que ser complaciente por miedo a ser convertida en algún animal por la malvada bruja. Pero cansada de todo eso, un buen día le dijo a su marido todo lo que le ocurría, y éste le dijo que la suplantaría en su quehacer nocturno, disfrazándose de mujer con sus prendas de ella para engañar a la bruja. Como era de costumbre, llegó la bruja y miró al esposo agachado cosiendo disfrazado de mujer. La fea mujer le dijo que la miraba muy rara y que cosía muy diferente a otros días. Pero aquel hombre, fingiendo la voz, le dijo que estaba un poco enferma, a lo cual la bruja le contestó: «Bueno, entonces hazme el trabajo habitual». El hombre recordó lo que había dicho su esposa y fue a la cocina. Puso una sartén a freír el tocino con mucho aceite. La bruja no dejaba de observarlo con aquellos ojos rojos, tratando de escrutar cada uno de sus movimientos, puesto que, además de ser muy malvada, era muy desconfiada. Más cuando miró que el aceite hervía en toda su capacidad. En un rápido movimiento el hombre giró y se lo vació en todo su rostro. Parte del cuerpo de la mujer estaba quemado. Chillaba de dolor y emitía espeluznantes gritos, arrancando pedazos de su piel. Salió corriendo. Entonces el hombre fue a su casa y le contó todo a su mujer y a otros parroquianos, asegurando que su martirio había terminado. Solo debían saber quién era esa bruja para terminar con el problema. Al día siguiente vieron a una mujer de la vecindad con la cara y parte del cuerpo quemadas. Supieron de inmediato que aquella era la mujer, era la bruja la cual hacía tanto daño. Todos empezaron a arrojarle piedras y palos. Después la quemaron. No querían brujas en su pequeña aldea. Luego supieron que otras mujeres habían huido porque también eran brujas y no querían terminar como había terminado su amiga. Brujas roba almas. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Todas las noches se perdía un pequeño y nadie sabía cómo o quién se los llevaba. Y aunque ponían guardias en sus casas, extrañamente se quedaban dormidos y cuando despertaban, el pequeño ya había desaparecido. Muchos murmuraban que eran brujas las que se los llevaban por la forma en que desaparecían y tenían miedo pues no sabían qué hacer. Las brujas acudían al domicilio de una criatura recién nacida. Con sus poderes sabían exactamente en qué casa había nacido. Así que iban a la segura y se lo llevaban causando un profundo sueño a los padres del bebé. Nunca lo volvían a ver, porque aquellas brujas se los comían para permanecer siempre jóvenes. Esa era la razón por la que se los robaban. Ellas, cuando llegaban a las casas para quitar a los pequeños niños, pronunciaban estas palabras:
Doministicu, eta Jaicoac, Laguna Doministicu. Y quien las escuchaba caía en sopor, profundamente dormido. Por eso nadie las veía cuando en las noches llegaban por los recién nacidos. Pero un día en una choza humilde, donde una mujer estaba a punto de dar a luz, llevaron a la partera. Ya era bastante tarde y estaba por nacer el bebé. El esposo de quien iba a dar a luz sabía sobre aquellas brujas y se puso de guardia en la puerta de la entrada, con una tremenda escopeta, la cual había preparado para la llegada de estas mujeres. En vez de postas, puso sal bendita dentro del casquillo. Cuando dos brujas llegaron, empezaron a decir las palabras, para que todos cayeran en un profundo sueño. La partera y su esposa al momento se quedaron dormidas, pero el esposo no. Extrañadas las brujas volvieron a repetir las palabras más fuerte, pero no causó ningún efecto. El hombre las miró y les disparó, causándoles heridas en sus rostros que jamás se curarían por las balas hechas con sal bendita. Las brujas se fueron para nunca regresar, marcadas de por vida. La razón por la que su hechizo no había funcionado con el hombre es porque era sordo y nunca había escuchado sus palabras. Balas de plata para la bruja. Historia escrita por Alberto Rodríguez. Aquel día, al muchacho se le había hecho tarde para ir a moler el maíz al molino. Como ya era de noche, el abuelo le dijo que tomara la yegua y fuera rápido antes de que cerraran el molino. Al ir a medio camino, de repente le salió al paso una horrenda mujer de pelo enmarañado y de un aspecto que daba miedo. La yegua, al ver a esa fea mujer, se paró en dos patas y empezó a relinchar muy asustada. Aquel horrendo ser, de un tremendo salto, quiso tumbar al chico para llevárselo, pero la yegua arrancó a todo galope. Cuando llegaron, el molinero lo vio tan asustado que le ofreció entrar a su casa y también un café para el susto. Le dijo: «¿Te salió la bruja, verdad?» El muchacho movió su cabeza diciendo que sí. «Esa maldita ha desaparecido a mucha gente de por acá. Todos están temerosos, ya nadie quiere salir cuando empieza a oscurecer, pues les da mucho miedo y tenemos que hacer algo». El molinero partió muchos ajos y se los untó a las pezuñas de los caballos. También cargó su rifle con balas de plata y le dijo al muchacho: «Vamos, te voy a acompañar a tu casa». Montaron los caballos y tomaron el camino rumbo a la casa del joven. Cuando entraron al bosque, antes de llegar a la casa del muchacho, le salió al paso aquella horrible bruja, gritando horriblemente con unos chillidos que taladraban sus oídos. La bruja quiso acercárseles, pero el olor del ajo en las pezuñas de los animales no la dejaban. En eso, vieron cómo de repente se convertía en un enorme pájaro negro. Estaban aterrados, pero el molinero, dominando su miedo, sacó su rifle y le disparó a aquel horripilante ser, quien al momento cayó herida de muerte, pues las balas eran de plata. Acto seguido vieron cómo tomaba su forma natural de una anciana al morir, y después se convirtió en cenizas. Siguieron a todo galope a la casa del chico. Habían librado al pueblo de una terrible amenaza. Cuando llegaron a la casa del joven, su familia estaba preocupada. Les contaron lo sucedido. Ellos agradecieron al molinero por salvar a su hijo. Desde entonces dejó de desaparecer gente. El búho. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez.
del pueblo de donde soy es mágico, porque hay muchas historias sobre duendes, brujos, fantasmas y de otros como este que voy a contar de brujos y es verídico. Esto que a continuación cuento sucedió cuando yo estaba pequeña. Allí en mi pueblo casi no había cosas de material, todos eran de adobe y de tejas. Las bardas de los patios por lo regular eran cercos de palos y alambre de púas. Eran pueblos chicos y pobres. Yo tenía una tía que no había tenido hijos, y ella no le tenía miedo a nada, así fuera quien fuera. Sin embargo, era una persona muy buena y bondadosa. Su casa era muy grande y vivía sola, puesto que, como dije antes, no pudo tener hijos. Un día llegaron unos señores de una comunidad cercana, y como no tenían dónde vivir, mi tía les dio permiso que hicieran unos cuartos allí, junto a su patio, pues el terreno donde vivía era muy grande. Por las noches, como no había luz, nos alumbrábamos con velas o con quinques de petróleo, porque ni linternas había aún. Una noche, serían alrededor de las 12, cuando, en un árbol que estaba en el patio, a un lado de la casa, se empezó a escuchar el canto de una lechuza o búho. Recuerdo bien que su canto decía algo parecido a esto: Tecurucutimikis, tucu takarum. Entonces mi tía empezó a gritarle muchas groserías. Ya imaginarán de cuáles. Ahorita me las vas a pagar, maldito hijo de tal por cual. Pero la lechuza le contestaba lo mismo, como si aquel pájaro entendiera lo que le gritaban. Mi tía, ya más enojada, iba hacia afuera a encarar a esa lechuza. Pero uno de los señores que habían llegado días antes le gritó: «No salga, Clarita», así se llamaba mi tía, «deje que yo corra a ese animal. Ese ente viene a buscarme a mí». Mi tía solo se le quedó viendo sin entender a qué se refería, pero le hizo caso y no salió. Aquel hombre, poniéndose su ropa al revés, sin más, salió muy decidido. Entonces se paró bajo un árbol y empezó a decirle cosas extrañas en una lengua diferente y muy extraña. El señor hacía unos movimientos con el cuerpo también extraños. No recuerdo cuánto duraron haciendo y diciendo cosas, hasta que de repente la lechuza se fue. Después, al día siguiente, se comentaba en el pueblo que un señor desconocido había aparecido sin vida con la boca llena de arena y que según era un brujo. Pero luego nosotros nos dimos cuenta que era esa lechuza que había ido a hacernos un mal en la noche, porque el señor que vivía en la casa, quien era el que había salido a pelear con el búho, dijo: «Le gané. No pudo conmigo ese brujo, y si vienen más, me los voy a fregar». También supimos que por eso se habían salido ellos de su pueblo y querían hacerles el mal. Un pueblo lleno de brujos malos, pero ese señor resultó ser el mejor brujo, que gracias a eso mi tía aún está aquí. Si no, sabrá Dios qué le hubiera pasado. Si el video te gustó, no olvides pasar a la fanpage del escritor Pachuli, tus relatos de miedo, donde encontrarás este y más aterradores relatos. Abajo en la descripción encontrarás el link. Ve y dile que vas de mi parte.